Este es el Hotel Nacional de Cuba, el hotel más famoso de Cuba, ubicado frente al malecón habanero en una colina que fue escenario de batalla entre piratas y españoles hace 5 siglos. En sus habitaciones se han hospedado las mayores celebridades de la historia: Frank Sinatra, Marlon Brando, Ernest Hemingway, Steven Spielberg y muchos más. El hotel cuenta con una gran selección de restaurantes y bares especializados. Uno de estos restaurantes es La Barraca, el cual ha sido renovado recientemente y a donde fuimos a comer para vivir la experiencia de cenar en el hotel más histórico de Cuba. Quédate en este video y conoce todo lo que necesitas saber sobre este restaurante, entre otras novedades del hotel. Bueno, estamos ahora mismo frente al Hotel Nacional, uno de los hoteles más históricos, creo que es el hotel más famoso que tiene Cuba, donde hay un restaurante súper que bueno, se lo vamos a enseñar hoy porque recientemente estoy apurándome porque está cayendo tremendo aguacero. Bueno, el día que escogimos para visitar el hotel cayó tremendo aguacero, pero no íbamos a dejar que eso nos detuviera. Desde que entras al hotel te quedas encantado con la magia del lugar y toda la historia que contiene. Bueno, esto es lo que se llama el menú de los famosos. Aquí se pueden ver todos los famosos que han venido al Hotel Nacional y el plato que han pedido. La verdad que es súper impresionante y curioso poder ver ahí en un mural a las mayores personalidades de los últimos tiempos que se han hospedado en el hotel, y junto a ellos está el plato principal que comieron allí. Esto es uno de los restaurantes que hay aquí en el Hotel Nacional, que es el comedor de Aguiar. Unas palabritas. Déjame aclararte, porque yo tampoco lo sabía, que tú puedes entrar al hotel libremente cuando lo desees, sin tener que hacer ningún tipo de reservación, y puedes disfrutar de un paseo por el jardín, de la hermosa vista al malecón que tiene, consumir lo que quieras del bar. No necesitas reservación para nada de eso, y puedes estar el tiempo que desees ahí y serás tratado con la misma buena atención que cualquier huésped del hotel. Bueno, está lloviendo mucho, pero eso que ustedes están viendo ahí es el jardín del Hotel Nacional, donde normalmente tú puedes venir, sentarte en una de esas mesitas que hay por ahí. Todo eso está lleno de mesitas, al lado ya lo que queda es el malecón, y entonces tú puedes venir, sentarte en una de estas mesitas, consumir. Hoy mismo está tocando un grupito en vivo, pueden verlo allá, música muy bonita. Yo sé que por la lluvia no podrás apreciar correctamente la belleza y la magia de esa parte del hotel, pero usa un poco la imaginación, visualízalo en un día más bonito y créeme que es impresionante. Ese jardín ha sido el perfecto escenario de muchas bodas hermosas a lo largo de los años. Y tú me dirás: brother, pero si estaba lloviendo, ¿por qué no fuiste otro día? Lo que pasa es que para comer en el restaurante que te vamos a mostrar sí hay que hacer reservación, y como ya habíamos reservado para ese día, no quisimos perder la oportunidad. Una de las maravillas del hotel son los preciosos pavos reales que hay por todo el jardín, algo que no se ve en casi ningún lugar y que le da tremendo toque. Lo primero que notamos al entrar al restaurante es el frío que hay adentro. Vaya, es el restaurante donde más frío he pasado. Que bienvenido sea. Está muy bonito, buena iluminación, bien presentadas las mesas y grandes ventanas por todo el borde para poder contemplar tanto la vista del jardín como del malecón por la otra parte. En el medio está la cocina, que como sus paredes son de cristal, puedes ver cómo se va preparando la comida. También había un grupito musical cantando canciones tradicionales cubanas, que eso a los extranjeros es algo que les gusta mucho. Este restaurante antes era al aire libre, o sea, un ambiente más casual, y la vista seguro también era algo mejor. Pero ahora, luego de la remodelación, hay que admitir que es mucho más elegante e íntimo. Antes de entrar en el menú, te diré que si eres cubano, tienes que pagar con tarjeta de moneda nacional. No puedes pagar en efectivo. Eso es general en todos los hoteles. Si eres extranjero, sí puedes pagar en dólares o en euros en efectivo. En cambio, te lo dan al precio de cadeca, o sea, a 120 pesos. Ya sabes, divide los precios entre 120 y tendrás el equivalente en dólares. La presentación está muy bonita. Como entrante, tienen cóctel de camarones, ensalada de pollo, ensalada fría de langosta, ensalada de vegetales y ceviche de pescado. También tienen otros más baratos que son la fritura, los chicharrones, montaditos de casabe, tostones rellenos, epelán, chicharritas y croquetas. Bien baratos todos estos, ya que casi todos están por debajo de los $4. Como sopas y frijoles, hay ajiaco criollo, sopa de pollo de la abuela, sopa estilo Cojimar y frijoles negros dormidos. Las bebidas no estaban en esa carta. El camarero nos las mencionó todas, pero bueno, que sepas que tienen ofertas de coctelería tradicional, cerveza, jugos y refrescos. Cuando íbamos a pedir los entrantes, dejó de llover
Y entonces aprovechamos los poquitos rayos de sol que salieron para mostrarte mejor la parte de jardín y su increíble vista. Puedes ver ahí uno de los 2 grandes cañones que se usaban para la defensa de la colina y custodiar la entrada a la bahía de La Habana. Bueno, Sammy pidió un jugo de frutabomba que le encantó y para mí pedí una cerveza que estaba bien fría. Ya con eso cumple. Pedimos las croquetas, los tostones rellenos y un cóctel de camarones como entrantes. Las croquetas estaban bien ricas. No era ese sabor pastoso y exótico que hemos visto últimamente en muchas croquetas ricas, sino que más bien tenían ese sabor clásico de las croquetas cubanas de la casa. Y eso nos encantó. Los tostones rellenos también nos gustaron mucho y lo mismo te digo del cóctel de camarones. Los 3 entrantes cumplieron con nuestras expectativas. Como platos principales hay muy buenas ofertas. Pollo, cerdo, res, cordero, todos estos preparados de una manera bien criolla. Además hay pescado, camarones, langosta, pulpo y calamar. Los precios están buenos, ya que algunos están por debajo de los 1.000 pesos. La mayoría están por debajo de los 1.500 pesos. Lo más caro es la langosta, que cuesta 3.600 pesos. Y también tienen una oferta que es lechón asado a los guajiros, que viene para 6 personas por 7.200 pesos. Aunque esa oferta tendrías que pedirla desde el día que haces la reservación porque es algo que demoran gran parte del día preparándola. Junto con tu plato principal, puedes pedir una guarnición incluida en el precio. Las opciones son arroz blanco perfumado con ajo tostado, arroz moro con gris oriental, machuquillo de plátanos con costra de chicharrón de cerdo y viandas hervidas con mojo criollo. Ya pudiste comprender que de las ofertas del restaurante, la mayoría son bien criollas y están bien sugerentes. Pero déjame adelantarte que hubo algo bien cubano que nos sorprendió tanto, que es lo mejor que hemos probado en la vida de ese tipo. Ya verás. Pero antes, si te está gustando el video, suscríbete, activa la campanita y deja tu like para que apoyes al canal. Mientras nos decidíamos por los platos fuertes, pedí una cerveza cristal dispensada, bien fría que estaba. Entonces, pedimos las lonjas de cerdo al cimarrón y el pescado grillé a la brasa. Ambos platos estaban muy bien presentados, traían sus verduras y cebolla por encima, con buena cantidad y más importante aún, bien sabrosos los dos. Los pedimos con arroz moro, que estaba riquísimo también. Pedimos además una ración de tostones y una ensalada de vegetales. Mira, si te gusta la comida criolla, ese es el lugar indicado. Todo estuvo exquisito y una buena cantidad para llenarse. Sammy estaba tan contenta que hasta bailaba mientras comía el ritmo de la música cubana que tocaba el grupo. Pero aún faltaba lo mejor de la comida y que no pensábamos que nos iba a sorprender tanto: los postres. Todos cuestan 480 pesos o $4. Hay una gran variedad y todos son postres bien cubanos. Arroz con leche, casquitos de guayaba con queso, dulce de frutabomba en almíbar, coco rallado, flan al caramelo, torrejas criollas, boniatillo, helado y tarta con helado. Pedimos las torrejas, el flan y el boniatillo. Son 3 dulces que los cubanos los hemos comido incontables veces a lo largo de nuestra vida y brother, ese ha sido el mejor boniatillo, las mejores torrejas y el mejor flan, que es mucho decir, que he probado en toda mi vida. Nos quedamos súper que impresionados con los postres esos. Hace varias semanas probamos los mejores postres gourmeses que hemos visto hasta ahora y esta vez encontramos los mejores postres cubanos en el hotel más famoso de Cuba. Una de las mejores cosas de ir a comer a este lugar es que luego de la cena puedes dar un relajante paseo por el jardín y contemplar el malecón de noche desde lo alto, disfrutar de la bella iluminación del lugar y tomarte tus mejores fotos para el recuerdo, sentarte en uno de los cómodos sofás y tomarte algún trago. Todo el hotel es encantador y además de todo eso, acaban de crear un espacio que te encantará. En una de las torres del hotel acaban de abrir un bar, el Bar Capablanca, que al ser nombrado así por el famoso ajedrecista cubano, toda la ambientación es del estilo de ajedrez. Las barras, las barandas, puedes subir ahí arriba y tomarte unos tragos o cócteles rodeado de música y de las magníficas vistas que tendrás de La Habana desde allí. Parte importante de subir hasta allí es que podrás apreciar mejor los lujos del hotel. El bar es al aire libre, está grandísimo y tiene bastantes mesas. Si algo que no me gustó es que la música era de reggaetón y eso no va ni con la estética ni con la historia del lugar. Pero bueno, esa es mi opinión. También estaba casi vacío eso allá arriba. Que vaya, el bar es nuevo, la gente todavía no sabe ni que existe ni que se puede subir. Pero ya tú lo sabes. Entonces, si buscas un restaurante en La Habana que sea diferente y que además de la comida te brinde otras opciones para pasarla bien, visite el restaurante La Barraca del Hotel Nacional de Cuba.
recientemente remodelado y donde podrás disfrutar de una comida cubana bien sabrosa, los mejores postres cubanos y todo eso justo en el jardín del hotel más famoso de Cuba por el que han pasado las personalidades más célebres del mundo desde su creación. No solo disfrutarás de una gran cena, sino de la historia que rodea el lugar, las bellas vistas y otras ofertas a muy buen precio. Así que ya sabes, visítalo. Pero antes, mira este video que seguro te gustará.